nuevamente te damos la bienvenida, hablamos de los incendios. Me metí ahí para hablar de loros y voy a las recomendaciones que dio el doctor. Vamos a agregar que mejor que las aves estén en libertad y no en jaula, ¿no? Sí, eso sería Hubo un aprendizaje sobre lo ideal. Sí, creo que hay más conciencia sobre eso. Mi papá tenía en casa, perdón, hago una digresión, pero a propósito de esto, tenía jilgueros, tenía canarios, tenía cabecitas negras, corbatitas, cardenales, un jaulón y jaula. O sea que y se usaba en esas épocas. Sí. Era muy habitual, mucho más que ahora, y era algo absolutamente normal. Por ejemplo, mi papá ponía la jaulita y la trampera para que cayeran sin otro tipo de artilugios que se usaban también. Sí. Y se fue perdiendo eso. Cuando falleció mi papá, mi papá los largaba cuando los pájaros eran más grandes y quedaban ahí alrededor de la casa. Y increíblemente, cuando murió él, empezaron a morir uno a uno, semana tras semana, todos los pajaritos. Es una cosa misteriosa, pero claramente está bien la recomendación de tenerlos, o sea, de no tenerlos, de que sean parte de la naturaleza. Exacto. Dios los creó. Y me sumo también a anécdota personal. Mi abuelo tenía una colección en jaula de aves. Creo que nunca se imaginó que después la nieta iba a terminar diciéndole que eso no se tenía que hacer. Pero bueno, pampeano era así, eran Hubo otros muchas tiempos. Epidemias también vinculadas con la transmisión de enfermedades de las aves. Por eso, bueno, hay quienes comparan, por ejemplo, a las palomas en la ciudad de Buenos Aires. Hay gente que le tiene fobia y ve que son como ratitas. Una plaga, ¿no? Porque están también en la basura y son transmisoras de enfermedades. Sí. Bueno, hablando justamente de eso y en esta recomendación de que mejor que las aves estén en su hábitat natural, también hay un problema en el hábitat natural y se ven afectadas por los incendios, sobre todo en los últimos años en Sudamérica. Y estamos ya, digamos, terminando enero, nos quedan estos últimos reportes, ¿no? que se publican sobre lo que nos dejó el año pasado. Y en este caso, la semana pasada fue Amnistía Internacional quien publicó un reporte sobre justamente cuál fue en materia de la cantidad de provincias que se vieron afectadas por incendios. ¿Qué es lo que nos dice? Que todas las provincias del país el año pasado tuvieron en algún momento del año registros. Sí. De enero a octubre, 23 de las 24 provincias en algún momento tuvieron focos activos de incendio y después, sobre noviembre, fue Tierra del Fuego, que era la única provincia ahí que había quedado sin. Ahora bien, algo interesante y que lo hemos conversado acá en otras oportunidades, porque hablamos mucho, lamentablemente, de los incendios, tiene que ver esto con los datos que se dan. Según la información que las provincias le dan al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en el 2022 hubo más de 560.000 hectáreas afectadas por incendios. Ahora, ¿qué es lo que dice Amnistía Internacional? Bueno, acá hay un subregistro, porque ¿cómo puede ser que a nivel nacional se dice que hubo casi 500.000 de hectáreas afectadas y después el INTA dice que solo en Corrientes hubo más de 1.000.000 de hectáreas? Entonces ahí está el tema. De hecho, una de las recomendaciones que dice el reporte es que se den los recursos financieros y técnicos para que todos aquellos actores que trabajan en el proceso, ¿no?, de actuar frente a los incendios tengan las herramientas para poder registrar, ¿no? No solo el momento del incendio, sino también el impacto, porque muchas veces se habla cuando está la llama encendida, pero cuando eso se apaga no tenemos un registro de los impactos, ¿no?, de cantidad de fauna, flora afectada, la recuperación también, ¿no?, que hay o no de los ecosistemas. Corrientes fue la provincia el año pasado más afectada por incendios. Yo hace poco estuve en Iberá y en algunos casos uno podía ver lo que fue la recuperación, pero en otros casos también como todavía no costaba que el ecosistema se recupere. Y algo muy importante de lo que habla el reporte, y en año electoral vamos a ver cuántos vuelven a usar el necesitamos una ley de humedales, pero después en el Congreso no se avanza. Todavía en Argentina no hay una ley de humedales. Hace 10 años que se viene trabajando para que haya una ley. A fines del año pasado se dio dictamen a 2 proyectos, pero todavía no se ve que haya una voluntad política de ninguno, ¿no?, de los partidos para que se avance en eso. Y yo recién, Hugo, miraba, digo, bueno, ¿cómo estamos ahora? Porque ya estamos terminando en enero. ¿Cómo venimos en materia de incendios? Como para tener en cuenta... Comparado, por ejemplo, con el año anterior, ¿no? Exacto. Con la temporada anterior. Y esto no en función, digamos, de datos puntuales de acá, sino que esto es del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil, que detecta por satélite los focos activos de incendios. Y al momento, en enero, hubo 1.454 focos activos. El año pasado había 7.000. O sea, estamos hablando de mucho más. Ahora, esto... Perdón. ¿Cuánto dijiste? ¿1.400? 1.400 focos 7.000 activos. no, 700. El año pasado 7.000.
Menos. focos activos. No, 7.000 era el registro solo en enero. ¿Y ahora 1.400? Sí. Bajó O sea, un montón. ahora estamos en menos, pero ojo, esto que no sea señal de venimos mejor, porque yo fui al año con más registros de incendios, que es 2020, y en enero tuvimos solo 800. O sea, siempre hay que tener después, como en otras épocas del año, sobre todo a fin de año, ¿Qué que empieza en octubre. 800, 7.000 y 1.500. Sí. Claro, el año pasado fue un año muy emblemático porque, bueno, fueron todos estos incendios tan graves y prolongados en la zona de Corrientes. Pero 2020 fue el año que por la sequía intensa, recordemos que la sequía empezó en Sudamérica con mayor intensidad en 2019, 2020 fue el año que desde que se tienen registros en este instituto fue con el más activo, ¿no? De esto estamos hablando de focos e incendios, pero entonces esto es como que decimos, bueno, en comparación con enero del año pasado hay menos focos, pero ojo, porque eso no nos tiene que relajar. Claro, hay que ir a la normalidad, digamos, de todo para lo que comparar. puede venir en el año. Claro. Y ahí es muy importante que hay que mejorar mucho, y es lo que recomienda Amnistía Internacional en su reporte, en la parte de prevención. Acá se actúa mucho, ¿no?, en materia de, bueno, cuando ya está el incendio, y hay que trabajar mucho más, que es complejo porque hay que trabajar en materia también de los cambios de uso del suelo De penalidades que cuando se hacen. se incendia a propósito. Exacto, de que también no hay una sanción, digamos, Claro. para los culpables. Todavía estamos esperando de quiénes son los culpables, por ejemplo, en los incendios del Delta, que es donde más se ve, ¿no?, la Hubo intencionalidad. detenidos, pero finalmente entran y salen, ¿no? Sí, ahí hay un problema, ¿no?, con Y en ese eso. punto, Deis, me parece importante lo que marcabas al principio, que son las mediciones, porque muchas veces tener un registro oficial, tiene que ver con el presupuesto que se le destina, ¿no? Y con esto de tener recursos para poder atacar, no una vez que el problema ya esté iniciado, sino de forma preventiva, y eso también tiene que tener disponibilidad de fondos, porque si no hay fondos destinados a esa problemática, la problemática tampoco se puede tratar. Y sobre todo también pensando en el registro de los impactos, también desde el punto de vista del humano, que es algo que dice el reporte. Digo, las comunidades que se ven afectadas, y en esto vos, Belén, lo sabes mejor que yo, se habla muchas veces de cifras de cuánto se vieron afectado el campo y demás, pero no hay un registro concreto para saber también con cuánto hay que ayudar a la gente para que se recupere económicamente. Muchas veces los incendios afectan su actividad económica de sustento. Así que siempre estos reportes tienen que servir para la acción y para mejorar, ¿no?, las políticas a lo largo de todo lo que es el año. Excelente. Bueno, tenemos mucha más información, ¿eh? Quédate con nosotros hasta las 10. Hoy nos toca...